Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Igualmente Diversos, un espacio de conversación que aborda la actualidad con la voz, la mirada y los sentimientos de las personas en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo, contribuyendo cada día a una sociedad inclusiva y alcanzar una mejor calidad de vida. Conduce Cristina Orozco Canelo. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Diversos, bienvenidos a todos ustedes, estimados oyentes. Bueno, les queremos dar la cordial bienvenida. Somos de la Radio U Central, igualmente diversos, en la 107.1 FM, en el corazón de Santiago. Estamos acá. Queremos también mandarle saludos a toda la gente que nos escucha, ya que eso es muy importante, darle amor a la gente que nos rodea. ¿Cierto? Porque así nos rodea también a nosotros. Claro, y también porque queríamos pedirles que si tienen la oportunidad nos manden algún correo electrónico, algún WhatsApp, pidiéndonos algún tema a lo mejor que les interesa, o si quieren venir al programa, si quieren venir a presentar sus casos, sus historias, sus fundaciones, sus colegios, sus instituciones, sus talleres, etcétera, etcétera. Pueden venir, se comunican con nosotros, los invitamos y aquí les damos este espacio para que puedan hablar sobre lo que hace cada uno de ellos y ellas, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Y hoy día qué vamos a hacer, Maxi? Bueno, hoy día tenemos un tremendo tema muy importante. Sí. Que la vida independiente de la persona con discapacidad intelectual, especialmente de la persona con síndrome de Down. La vida independiente, vamos a hablar de la vida independiente. La vida independiente de la persona con síndrome de Down, ¿sí? Y con discapacidad. Y Sofía, ¿tú qué nos podrías decir? Porque todas las personas tienen derecho a decidir sobre su vida, a estudiar, a trabajar, a tener amigos, a enamorarse y a vivir con dignidad y autonomía. Así es. Oh, qué lindas las palabras que dijiste, enamorarse, me encanta eso. Eso pasa más en primavera, dicen por ahí, ¿eh? En otoño como que uno anda medio así, pero en fin. Bueno, y hoy nos acompaña una gran invitada que ya la tuvimos antes en otros programas, pero cada vez tiene más cosas que contarnos. Entonces vamos a recibir a Paula y a Cosa. Sí. Es una destacada trabajadora social que se desempeña como directora nacional de la ONG de EduDown, que es una corporación sin fines de lucro dedicada a la educación, salud, inclusión integral de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Así que es un tema que a nosotros nos acontece muy bien, ¿cierto? Nos queda muy bien. Y además que recibió el premio a Mujeres que Inspiran y fue distinguida por la red Alumni UC, no sé en qué año, de ahí nos vas a contar, debido a su compromiso social y a su impacto directo en la calidad de vida de comunidades vulnerables y personas con necesidades educativas especiales. Ella acompaña además a muchas familias y a personas con síndrome de Down en Chile. Entonces le damos la bienvenida, Maxi. Sí. ¿Sí? Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Paula. Paula. Sí. Sofía, ¿algo antes? Sí, es una vocera activa en medios de comunicación chilenos, donde expone los desafíos del país en torno a la inclusión escolar, la inserción laboral efectiva y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Ok, ahora sí, que le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar la palabra, ¿cierto? Sí, por supuesto. Okay. Bienvenida. Bueno, Paula, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy entusiasmada de volver a la radio y poder conversar con ustedes y ver qué es lo que podemos llegar a dialogar. Ah, ok. ¿Viste? ¿Alguien más le quiere decir algo? Sí, Paula, muchas veces escuchamos la frase vida independiente, pero queremos preguntarte algo muy profundo. ¿Qué significa realmente vivir de manera independiente para una persona con discapacidad intelectual?
Mira, ahí yo creo que es una muy buena pregunta, Sofía, porque uno piensa que independiente es solo, ¿no? Como que uno dice, bueno, puedo hacer las cosas de manera autónoma, con mis propios recursos, pero esta vida independiente siempre hay que pensar que es dentro de una comunidad. Y es la capacidad o la alternativa, la opción, el contar con herramientas que una persona con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual, que creo que esa es la base, que la vida independiente no es solamente para las personas que tienen discapacidad intelectual. Todas las personas en una sociedad estamos llamados y necesitamos no tener barreras para vivir una vida independiente. Sí. Pero obviamente en cuanto a la discapacidad intelectual suelen haber ciertas barreras a nivel social, como lo hay en materia de inclusión escolar o en materia de inclusión laboral. Entonces, comprender la vida independiente es que una persona tenga estrategias y tenga herramientas para poder desplazarse en la sociedad, para ser una persona funcional, ¿sí? Para que dentro de este plan personal que la persona pueda tener, que puede ser tener un trabajo, tener una casa, que todo lo que él o ella haga, lo lleve a esta vida que apunta, yo creo que de la mano de vida independiente está asociada a la dignidad de la persona. ¿No? A desenvolverse y a poder cumplir con estos deseos, ¿no? Y dentro de esos facilitadores de la vida independiente hay muchos actores. Claro. ¿Sí? O sea, la vida independiente no pasa solo por la persona, sino que está involucrada las familias, está involucrada la sociedad en general, están involucrados el Estado con sus políticas, el poder usar el transporte, que sea accesible, el uso del dinero influye también en la vida independiente, en cómo se hacen al final ajustes razonables para que la vida independiente sea alcanzable para una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Claro. O sea, son muchas cosas que están en juego, muchos factores que influyen en esta vida independiente. Sí, sobre todo ahí me gustaría como que pensemos que la vida independiente no es cuando uno cumple 18 años, uno tiene que prepararse desde que nace más o menos, y ese también es un llamado para las familias en apoyar este proceso desde que uno es chico. O sea, uno puede pensar, ya, vamos a la feria el fin de semana. En esa ida a la feria, que puede ser algo simbólico, que puede ser algo sencillo, feria, supermercado, lo que sea, una actividad familiar, cuando yo me relaciono con mi hijo, ¿lo dejo ser partícipe activo de eso o un mero espectador? ¿No? Claro, solamente observar la situación, o lo involucro, le digo, ya, tú te haces cargo de la compra de las frutas, lleva las verduras, tú te haces cargo de las bolsas, paga tú, ¿cuánto es? En esa transacción también estamos entrenando la vida independiente. También, sí. O sea, acciones más cotidianas que tienen que cumplir para poder ir creciendo, avanzando. Sí. ¿Sabes? Tengo un par de preguntas entre lo mismo. ¿La vida independiente significa hacer todo solo entre todo eso? ¿O también significa poder pedir apoyos cuando una persona los necesita? Siempre pedir ayuda. Yo creo que eso es a nivel general, Alan. O sea, el óptimo, uno por eso decía, uno piensa que esto independiente es hacerlo solo. Pero es la concepción, yo creo, de ser adultos. ¿Sí? ¿Qué implica ser adultos? Uno piensa y dice, bueno, tener un trabajo, vivir solo, pero ¿y si uno quiere vivir en pareja o quiere vivir con amigos? No es menos independiente. Pero sí el poder tomar ciertas responsabilidades me hace que yo viva de forma independiente. Por ejemplo, si yo puedo administrar mi economía, por así decirlo, bueno, a mí uno empieza a trabajar, tiene una remuneración, ¿qué hago con esa remuneración? ¿Para qué la voy a destinar? Son pequeñas cosas que nos llevan a esta vida independiente. Porque si uno dice, bueno, ¿por qué las personas con discapacidad intelectual no viven todas juntas? ¿O por qué no viven fuera de sus casas? Sí. Pero son muchos factores y que son preguntas que no nos tenemos que hacer cuando uno cumple 18, sino que uno tiene que ya ir pensándolo desde mucho antes. Así es. Y que también en esto, cuando yo digo que son muchos factores, no es un imposible. Creo que es totalmente posible el proyecto de la vida independiente. Totalmente posible. Sí. Hay personas que creen que las personas con síndrome Down siempre dependerán de otros. Pero la pregunta es, ¿por qué ese pensamiento puede transformarse en una barrera? Mira, ahí yo creo que igual es lindo
pensar que todos dependemos al final de un otro, ¿no? Claro. O sea, yo también como soy madre, entonces sé que mis hijos dependen de mí, pero yo también dependo de mi mamá un poco, emocionalmente por lo menos. Sí. Y uno pensar que está aislado es un poco como difícil de lograr, y creo que no es lindo, es mejor pensarlo en comunidad, pensarse en comunidad, pero sí se puede convertir en una barrera mientras si uno piensa que es necesario la soledad o la independencia total para la vida independiente, que no hay un término medio, o te administras completamente o vives con tu papá y dependes de alguien. Claro, claro. O sea, como que no haya, como que no le deja la oportunidad o el espacio al riesgo, al apostar por la vida independiente, al que uno puede ir entrenando ciertas habilidades mientras practica esta vida independiente, ¿no? Claro. O sea, es más ahí influye mucho el temor que la gente tiene y también esta sobreprotección de no creer que los otros pueden hacer las cosas con algún tipo de apoyo, pero de manera más independiente. Pero eso también nos pasa a nosotros, los que no tenemos la situación de discapacidad, porque yo vivo con mi marido, ¿cierto? Y yo tengo una vida independiente, pero yo vivo con otra persona que de alguna forma dependemos uno del otro. No en todo. Cada uno hace su vida y hace sus tareas y hace todo, pero no vivo sola tampoco, y yo de repente también le pido apoyo, ayúdame a hacer esto, dame apoyo en esto, en lo otro. Entonces es una construcción que se va haciendo a lo largo de la vida también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sofi? Sí, mi siguiente pregunta es, ¿qué cosas ayudan a que una persona con discapacidad intelectual tenga más autonomía desde pequeña o pequeño? muy buena pregunta, Sofía. Yo creo que ahí hay prácticas como ir a la feria o ir al supermercado que decía, que pueden facilitar a que una persona sea más autónoma desde pequeña. Es una decisión también que uno toma a nivel familiar, ¿no? Es un tema de crianza, de qué tanto vamos a abrir las puertas y lo vamos a abrir al mundo, ¿no? Es como que uno diga, quiero que mi hijo sea futbolista y nunca lo llevo a una clase de fútbol, no le compro ni una pelota. Está complicado que llegue a ser futbolista si yo como familia no les doy la herramienta, si no lo expongo a situaciones para que llegue al deporte, ¿no? Claro. Y la otra cosa que yo creo que con el tiempo pasa y que puede ser también una barrera, como decía antes el Max en la pregunta, es la infantilización. Sí, o sea, yo creo que a las personas hay que tratarlas con la edad que tienen, ¿no? Si tiene 5 años no vamos a decir, bueno, que tome el metro solo, ¿no? Evidentemente. Pero sí es importante que romper con esta infantilización, que es una barrera al final, en donde uno ve a la persona con discapacidad como sujeto de cuidado, que siempre hay que estar cuidándolo como un bebé, ¿no? Totalmente incorrecto. Si tiene 10 años, se trata como una persona de 10 años. Y eso también se ve en los juguetes que se compran, en la música que escuchan. Son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para ayudar a las personas a que sean más autónomas, desde prácticas súper pequeñas. Ya. Alan, ¿tú tienes la siguiente pregunta? ¿Sabes? Tengo una pregunta. ¿La sobreprotección puede impedir que una persona desarrolle seguridad y confianza en esos vínculos familiares o sociales en este caso? Mira, la pregunta que me hiciste es si la sobreprotección puede facilitar. Impedir, exacto. Sí, la verdad que sí. La sobreprotección al final es como si fuera, si uno es blanco y el otro es negro. La vida independiente va por un camino y la sobreprotección va por el otro. Claro. Porque al final en esta sobreprotección uno infantiliza, uno traspasa temores, ¿sí? Entonces limita, y también uno como adulto, porque al final es el adulto, el tutor el que hace la sobreprotección, puede ser los abuelos, los tíos, los primos, los papás más que nada, y es desde el amor. La sobreprotección no es desde un porque no te quiero lo hago, no, todo lo contrario, porque te quiero mucho, no quiero que te pase nada malo, ¿sí? Y en esa sobreprotección no quiero que te pase nada malo, pero también a veces limito que te pasen cosas buenas. Y por eso mismo hay que arriesgar como padres, por así decirlo. Bueno, nos quedamos calladitos con la respuesta. Maxi, ¿tú tienes la siguiente pregunta? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué diferencias
has visto entre una familia que cree en las capacidades de su hijo o hija o familia que tiene mucho miedo? Mira, he visto familias con miedo y que al final, a mí, no sé, si pienso como en algunos ejemplos que han pasado por EduDown, que tienden a salir un poco de la institución, porque al final prefieren encerrarse en esta sobreprotección y en la familia, en el núcleo, y después vuelven de grandes porque objetivamente la sobreprotección dura hasta que vive el protector. Claro. O sea, hasta que este rol. Sí. Y hoy día estamos viviéndolo cada vez más. ¿Qué pasa cuando mamá y papá no están? Y es un joven adulto de 40 años que por 40 años lo trataron como si tuviese 10 años. Terrible. ¿Cómo hablamos ahí de vida independiente? ¿No? Por eso es un tema tan relevante de que se vea desde que son pequeños y que es un trabajo que es súper comunitario. El miedo al final lo que hace en uno, a nivel general, en mí lo pienso así, como si yo tengo miedo a algo, es que uno se queda como... ¿Han jugado este juego de la estatua? Sí. Como te queda ahí congelado. Se queda congelado. Sí, uno te queda... Y en ese miedo uno no le permite ni avanzar, ni conocer a gente nueva, conocer nuevas experiencias, arriesgar. No quiere decir que siempre te va a resultar y te va a ir bien. Y eso es parte también de dar un paso, ¿no? Uno es como cuando uno empieza a trabajar. A veces me pasa en EduDown que dicen, ya, empieza a trabajar, listo, va a estar 10 años en una empresa. Bueno, capaz no. Claro. Capaz no le gusta el lugar, capaz le queda lejos, capaz se lleva mal con los compañeros, como le pasa a cualquier trabajador. Sí. Así es. Bien, ¿crees que en Chile todavía falta confiar más en las personas con discapacidad intelectual? Totalmente. Yo creo que hoy día es necesario que hablemos a nivel general, y puede ser un tema para futuras entrevistados, no sé si no profundicen conmigo en esto, pero sí podría ser un gran tema en qué espacios de participación social ocupan las personas con discapacidad intelectual. A mí me llama la atención, no sé si han visto que en España hay una persona con síndrome de Down que es parte de la política, no sé si está en el Senado, y creo que eso no es del día a la mañana, ¿no? Como las personas con discapacidad intelectual hoy día son tomadas en cuenta, y para eso hay una frase que es muy típica, pero que es nada de nosotros sin nosotros. Y yo creo que en eso es netamente espacios de participación, que falta mucho. Como esta radio, ¿no? Sí, verdad. Como esta radio. Tiene mucho sentido y razón. Mejor escuchemos la canción para poder alegrar esta conversación eso. Interesante y reflexiva. Ya. Vamos a escuchar a Marc Anthony con Vivir mi vida. Eso, de vida independiente, todo el tema. Estamos escuchando Igualmente Diversos junto a Cristina Orozco Canelo. Estábamos conversando sobre la cantidad de personas que atiende EduDown. Me decía Paula que alrededor de 1000 a lo largo de Chile, ¿no? Y que hay distintas sedes y además... Bueno, además, yo fui criado por el fundador de EduDown, que se llama Samuel, que es mi padre, que quizá me anda escuchando o viendo. Él es el fundador de EduDown a lo largo de todo Chile. Mira tú, ¿viste? Y tenías recuerdos bonitos de la Casa Blanca, donde estaba... Lo primero que tú te acuerdas de EduDown. Lo primero que me acuerdo de EduDown, que me recibieron muchas profesoras, que eran terapeutas ocupaciones. Bueno, en parte de eso, ahí les mando un saludo a la Solar Maravecino, que ella fue la que me iniciativó que yo estuviera aquí en la radio, y ella fue la que movió sus piezas para que yo estuviera acá en la radio ya hablando acá. Qué bonito. Yo me emociono de escuchar eso, porque imagínate, tú chiquitito, pequeñito en EduDown y ahora en la radio. Mucho, ¿cierto? Sí, así pasa el tiempo. Buen trabajo hicieron los padres y todos los que te acompañan. Y eso también es vida independiente. Es parte de la vida, ¿sí? Parte, sí. Hagámosle pregunta a Paula, sí, para que no la dejemos ahí escuchando y no participa. Es verdad. Bueno, Paula, una pregunta muy importante. ¿Por qué tomar decisiones es tan importante para la autoestima y la dignidad? Sí. Mira, tomar decisiones es importante porque uno se va definiendo
como persona como uno es, sus intereses, sus gustos. Entonces también en esta toma de decisiones vamos un poco marcando la pauta de quiénes somos, ¿no? Es como cuando uno dice que se escuche mi voz, ¿no? Bueno, ¿y cuál es esa voz? ¿Cómo hago notar cuáles son mis intereses y mis cosas? Son en esto, en la tomar decisiones que ayudan a esta construcción de un plan individual. Claro, tiene que ver hasta con la ropa que he visto de repente. Si tú decides vestirte de una forma u otra, también son decisiones pequeñas que uno toma durante todo el día, en cada actividad que uno haga también, ¿cierto? Exacto. Porque supongo que a ustedes no le dicen qué ropa tienen que usar. No. Ya. Alan, tu pregunta. Respecto a eso, tengo una pregunta que invita a reflexionar de este tema. A veces personas que deciden hay personas que deciden por nosotros mismos. Claro. Qué hacer, qué ropa usar, dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer. La pregunta respecto clave a esto: ¿cómo afecta eso a una persona con discapacidad intelectual? Mira, ahí yo creo que un poco puede pasar que uno se acomoda, ¿no? Uno dice, ¿para qué me levanto en la mañana? Total, ya deciden todo por mí. Claro. ¿Para qué voy a trabajar? Si total no tengo ninguna cuenta que pagar en la casa, está todo cubierto. Entonces es muy difícil pensar en una vida independiente, en un adulto funcional en la sociedad, si es que como familia generamos un espacio de comodidad. Porque en sí trabajar y ser adulto, lo digo yo como adulta, no es muy atractivo, levantarse todos los días temprano con este frío, ¿no? Pero cuando uno empieza a tener este proyecto de decir, me gusta viajar, ya quiero viajar, por eso yo me levanto en las mañanas, voy a trabajar, me preocupo de tener mi sueldo, porque voy construyendo ese plan, ese proyecto, ese deseo que yo tengo. Eso, y así van los frutos, como se dice, frutos. Frutos, para sí. poder ir construyendo la sociedad que vivimos. Exactamente. Disculpa, pero además tus propias metas, ¿no? Sí. Porque tú siempre dices que quieres viajar a Canadá. Exacto. ¿Cierto? Ya, y entonces lo que está diciendo Paula es que cuando ella se levanta en las mañanas, yo también, cuando hace mucho frío y al final recibimos el sueldo, pagamos todo lo que tenemos que pagar, nos queda un poquito para comprarnos algo rico, un Super 8 por último, y nos queda otro poquito para ir haciendo un pozo de dinero para poder pagar un pasaje a Canadá, estar allá y después poder volver. Eso es lo que hace, y eso es lo que motiva a las personas para poder ser independiente también, ¿no? Por eso es importante hacer presupuesto y cálculos. Sí, claro que Por sí. ejemplo, se puede hacer a través de Excel. Claro, Exacto. pero si todos los demás le hacen todas las cosas, le dicen, no te preocupes, yo te compro un pasaje para Canadá, qué fome. O sea, es lindo, igual que te lo compré. Ojalá me lo regalaran. Es algo como doble filo. Claro. Quisiéramos, pero no, claro. no es necesario. No, nosotros tenemos que pagar nuestras cosas. Sí, claro. Sí, y le damos más valor también, dale. Sí, Paula, ¿las personas con síndrome de Down pueden tomar decisiones importantes sobre su vida? Totalmente. Creo que ahí es súper importante. Es como la pregunta que me estás haciendo resume todo lo que venimos conversando. Claro, ¿no? que o sea, sí. este proceso, por ejemplo, yéndome para algo que no hemos hablado todavía, que es esta vida en pareja, ¿no? En las relaciones de amor. Totalmente, hoy día una persona con síndrome de Down o con discapacidad intelectual puede decidir quién quiere que sea su compañero, ¿no? Y a quién querer y a quién amar. Puede definir sus gustos. No a todos nos gusta el deporte, la música, la cocina. Lo importante es que estén estas oportunidades y también pasa un poco que dentro de uno puede decidir, Claro. pero que también que lo dejen decidir. Eso es importante. Y ese se tiene que ir dando muy de la mano. Sí. Oye, vamos a pasar a la pregunta de Alan, ¿ya? Yo no voy a preguntar porque ya contestó, tú también. Alan, tú por favor pasa a tu Paula. pregunta. ¿Qué opinas sobre el derecho de enamorarse, tener pareja o formar una familia? Porque esto más me intriga. Ujú. Bueno, como todo un derecho, aplica a todos los que somos personas, ¿no? O sea, eso de partida, uno es primero persona, por ende, sujeto de derecho.
pero en materia de derecho es cómo se ejerce y cómo se ejerce ese derecho. Y ahí a mí me parece que no son temas aparte la vida independiente y la sexualidad. Todos somos personas sexuales, todos tenemos sentimientos, tenemos intereses, tenemos deseos también de relacionarnos con otros, y eso también implica un trabajo mayor de derribar muchos mitos que hay asociado a la sexualidad y a la discapacidad. Claro. Antes hablaba de la infantilización. Si nosotros vemos a la persona con discapacidad que son eternos niños, nunca pensaríamos en materia de deseos sexuales. Entonces, son caminos que hay que ir como una carrera de obstáculos, pareciera, claro. Para llegar a decir que una persona con discapacidad tiene totalmente igualdad de oportunidades, igualdad de deseos que cualquier otro, ¿no? Claro. Y de una vez que se empieza a relacionar, vivir con su pareja, salir. ¿No es cierto? Sí. Sí, mi siguiente pregunta es, ¿por qué todavía existen tantos prejuicios sobre la sexualidad y la vida afectiva de las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué será, no? Yo creo que en sí la sexualidad en los últimos años se ha hablado un poco más en general. Y en materia de discapacidad yo creo que es porque generalmente la sexualidad se hace como en este espacio privado. ¿Sí? Donde cada uno se autogestiona. Ahí sí que nadie se mete en la sexualidad del otro. Y un poco está bien, pero en discapacidad en general, hablamos de los ajustes razonables, ¿no? Entonces hay muchas personas que requieren ciertos ajustes, que se requiere también una educación al respecto, que no sea tan intuitivo. Y ahí surgen como los pudores o los temores que están asociados, que también es muy cultural. Yo creo que ahí, Sofía, lo que pasa, si uno piensa en Chile o en la América Latina, somos personas más pudorosas, o sea, que tenemos más vergüenza, a diferencia de, no sé, yo no me imagino acá en Chile una playa capaz nudista, ¿no? Donde uno pueda ir y estar todos desnudos en la playa. Hay playas nudistas en todo caso. Ay, yo no conozco, no sé, Cristina. Ya te voy a dar el dato. Ya, muy bien. Ya te voy a dar el dato, sí. Pero en general vemos otros países europeos que es totalmente normal, que uno va a una playa y nada sin ropa, ¿cachai? Y se cambian el traje de baño en la playa delante de todo el mundo y nadie dice nada, ¿no? Totalmente normal. Sí, no, entonces, tampoco. Eso de la sexualidad, el que haya tantos prejuicios es cultural también, ¿no? Y es algo que yo creo que vamos en camino, ¿no? A mí siempre me preguntan, bueno, una persona con síndrome de Down, ¿puede tener hijos, sí o no? Sí, claro. Y es como no lo hemos visto, claro. Antes la pregunta era, bueno, una persona con síndrome de Down, ¿puede trabajar o no? Y antes la pregunta era, ¿puede aprender o no? Claro. Y fuimos de a poco, cuando se empezaron a ver más chicos con síndrome de Down en los colegios, ya no es pregunta, sí, obvio que pueden ir al colegio. Claro, y sí que aprenden, y sí que pueden trabajar. Bueno, ahora es la que tenemos que dar el siguiente paso, sí que pueden vivir solos, sí que pueden... Claro, el siguiente paso, sí. Y además que hay una confusión ahí, porque uno habla de la sexualidad como si fuera el acto sexual, y no desde educar a los niños desde pequeño con su propia sexualidad, ¿no? Y también culturalmente como la cultura pide que tú ejerzas, por decirlo así, tu sexualidad, como eres hombre, como eres mujer, aunque eso menos mal que ha ido evolucionando mucho, ¿no? Sí. Con la diversidad, con los movimientos LGTB y más. Unos días fue el día de la ESI, de la educación sexual integral, y yo creo que esa es la base, o sea, siempre está muy en boga porque uno dice, yo no quiero que a mi hijo pequeño le enseñen sobre, y el problema está en esta confusión, sexo con sexualidad. Sí, sexo con sexualidad. Y muchas veces se ha demostrado de que niños que tienen educación sexual, se logra reducir mucho el nivel de abusos que hay infantil, porque la educación sexual o la sexualidad parte desde que un niño o una persona nombre con el nombre correspondiente los genitales. Claro. Uno dice, no, la casita. Sí. ¿Qué es la casita? No tengo idea. Ni idea, no. Vagina. Claro. No sé si se puede decir en la radio, pero... Sí se puede decir, sí. Son cosas, son palabras que y además son órganos que tenemos, o sea, no podríamos ocultar quiénes somos como mujer y hombre, ¿cierto? Es natural. Claro, y también ahí evitaríamos que muchos niños, como dijo Paula, sean abusados sexualmente, porque hay conductas, disculpa.
es delicado y puede tener consecuencias y errores peores. Por eso, porque hay conducta de los seres humanos, ¿no? Algunos que están un poquito mal, que tienden a abusar de los niños y niñas, diciéndole que los quieren mucho, que le van a hacer cariño. Entonces los engañan porque son muy crédulos también, muy ingenuos, porque no han sido educados como corresponde. Entonces hay que empezar a educar desde pequeño para que los niños se puedan defender también, ¿no? Ojo con eso, sobre todo si eres padre, abuelo o madre, incluso si eres tutor también, mucha responsabilidad. Claro. Es una de las herramientas que hace que una persona sea más autónomo, saber sobre su sexualidad. Sí, claro. Que sí. Sí, es verdad. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, Paula, ¿crees que muchas veces se enseña más a obedecer que a decidir? Sí, o sea, muchas veces enseñar a obedecer es el camino más fácil. Haz lo que yo digo y punto. Claro. ¿No? Entonces, como adulto, uno tiende a ir por ese camino porque te ahorras la parte educativa, que al final igual es un lindo proceso, el decir, bueno, yo digo que las cosas se hacen porque como adulto también uno tiene que reconocer que tiene una carga cultural, que ha nacido en otra época, que ha nacido en otro contexto, ha ido a otro colegio. Entonces es muy importante la opción de saltar, del obligar, al dar el espacio al otro a opinar, puede hacer también que uno conozca más al otro. Claro. ¿Y a ustedes cómo le ha ido la vida? ¿Les han obligado o le han ayudado a decidir? ¿Puedo agregar algo? Sí, todo lo que quiera. Respecto a mi familia, a mi caso y de las otras personas más que pueden estar escuchando esto, ¿se acuerdan que el año pasado entre nosotros hablamos de lo, ¿cómo se llama? Del trauma transgeneracional? Sí. Ahí viene la razón. A veces Claro. pensé que mi familia, la inteligencia artificial me estaba explicando GPT respecto a ese tema. Me preguntó, ¿no será que su familia viene a raíz de eso? Sí. Y lo hablamos. De hecho, hubo una cuestión, una escena en que supuestamente mi mamá debe estar escuchando esto, pero puede que alguien de repente pasa en algún matrimonio y están bailando como ¿cómo se llaman esas películas de Disney? Disfrazados de la princesa Disney. Sí. Puede pasar eso y ahí se forma la relación. Sí, pero ahí te fuiste para otro lado, ¿cierto? O sea, la fantasía. Pero en lo real, pasan cosas que uno, y se van transmitiendo de generación en generación, y uno porque los ve en su hogar, con su mamá, su papá, cree que está bien. Entonces, puede que hayan cosas que estén bien, pero uno tiene el derecho a cuestionar lo que ve y de tomar decisiones con respecto a eso, ¿ya? ¿O no? Sí, exacto. Hay personas y familias que pueden estar en conflicto. Puede ser, claro. En conflicto y se vive mucho porque y a partir de lo mismo, ¿no? Entre el suegro no quiere ver a su familia afectadamente como familia en relación de confianza con la pareja. Sí, claro. Que le vayan en el trabajo, que los estudios del menor, es complicado. Sí. Está bien lo que trajiste a colación, está muy bien, ¿ya? Sí. Solo que tenemos que pensar que no porque lo hagan las generaciones anteriores, eso era lo que había que hacer. Exacto. Porque a mí, por ejemplo, mi mamá me decía, porque lo digo yo, listo, yo soy tu mamá, se hace así. Ya cuando mi mamá ya estuvo mayor y yo también, ella me explicaba por qué se hacía así. Yo le decía, pero mamá, eso no se hace, y pudimos discutir, porque yo ya tenía más autonomía y podía tomar decisiones. Pero al principio de la vida, a mí era lo que mi mamá y mi papá decían. Sí. Entonces eso también va mermando o va bajando la autoestima, la toma de decisiones, ¿ya? Eso lo veo. Ok. Ahora no sé a dónde voy. ¿En qué vamos? Y vamos a escuchar música, ¿cierto? Sí. ¿A quién vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar a Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat. Oh, qué linda canción. Sí. Hoy puede ser un gran día y podemos ser independientes. Así. Estamos escuchando Igualmente Diversos junto a Cristina Orozco Canelo. Ahora sí. Todavía no. Sí. Por fin. Estamos escuchando después de este. Estamos escuchando ya. Vamos ahora con la siguiente pregunta con nuestra invitada Paula. Queremos saber cómo puede una persona aprender a ser más independiente. Ahí yo creo que
que es una reflexión que podemos hacer como una actividad todos los que estamos acá sentados, ¿no? Como decir, bueno, ¿en qué cosas todavía no lo soy? Ya, no sé, para ir al trabajo todavía me llega mi familia. ¿Ya? Y en esa cosa yo, ¿cómo puedo entrenarme? Pero es poder identificar. Yo digo que dentro de la vida independiente son tantas las cosas que uno puede buscar, que es importante enfocarse como en un camino, ponerse como una meta. Y ahí decir, ya, desde ahora en más, Alan, o desde ahora en más, ya lo voy a decir yo, desde ahora en más, Paula, yo quiero ser más independiente con las cuentas en mi casa. Ya, yo estoy poniendo un ejemplo, no me acuerdo a veces de pagar las cuentas. Entonces voy a ser más ordenada, voy a guardar una parte de mi sueldo y hago un plan para ser más independiente, para lograr. Y luego de que uno tiene un plan, que tiene una meta, tiene un plan, empieza a practicar de a poco. Claro. Puede pedir ayuda para esto, o sea, no implica que uno dice, ya, decido y estoy solo. Muchas veces implica involucrar a la familia, porque si vemos que tenemos sobreprotección, puede que... Entonces yo creo que primero es ponerse esa meta, como uno dice, como la zanahoria que uno sigue, que va corriendo. Claro. Y entrenar y practicar. Como el conejo. Eso. Como un conejito. Que persigue la zanahoria. Maxi, ¿tú ahora? Sí, por supuesto. Bueno, Paula, ¿qué mensaje le darías a una ¿qué mensaje le darías a una persona joven con síndrome de Down que sueña con vivir de manera independiente? ¿Tú? Esa pregunta la hiciste tú para ti. Para Paula. No, sí sé que es para Paula. ¿Te gustaría a ti, Max, vivir de forma independiente? ¿Te imaginas así viviendo solo en tu casa? Sí, o sea, sí, igual me encantaría, pero me encantaría, o sea, que fuera con una pareja, o sea, pololeando, y ahí yo viviría solo, pero totalmente para vivir solo igual es mucha responsabilidad, como pagar las cuentas, y seguir trabajando y pagar más las cuentas, y eso te hace tener muy poca plata cuando estás querer otras cosas también. Súper. No es dinero. Entonces me gustaría mantenerlo con alguien que me ayude, como no sé, con una pareja, pololear sería genial, porque he sentido que a veces hay mucha gente que pololean y uno cuando uno está solo, como que quiere estar con alguien, como que como es como un delite, como que mejor no mirarlo como se besan. Eso hace como que un poco incómodo de no verlo, como algo así, para no sentirse solo con la soledad en general. Sí, claro que sí. Súper. Bueno, quiere decir que estás disponible, estás buscando pareja. O sea, sí, o sea, me encantaría en general, porque desde el 2018 que estoy soltero y me encantaría tener a alguien. Entonces, he estado solo siempre y, o sea, estuve con alguien en su momento, pero bueno, totalmente llevo hartos años soltero y me encantaría estar con alguien, obviamente que sí, pero que no siga con una persona con síndrome de Down. No es por discriminar ni nada por el estilo, es solamente me quiero pololear con alguien, una persona que sean como usted en general, pero con alguien cercano a mí, pero que tenga los mismos gustos, esas cosas, y eso a mí me hace más favorable. ¿Te gustaría más, cierto? Sí. Ajá. Sí, claro, está muy bien tú lo que dices. Ahí volviendo a tu pregunta que me decías, como qué mensaje darle a una persona con síndrome Down o con discapacidad intelectual que quiera vivir autónoma, que se lo plantee como meta. Sí, yo creo que eso es un poco tomándome también de la pregunta que me hacía Alan antes, ¿no? Como si es una meta el vivir solo, el vivir independiente, el tener pareja, uno puede empezar a ponerse como qué tareas o qué pasos necesito para llegar a esa meta. Claro. Y empezar un camino, un desafío. Así es. Sofi, ¿tú alguna pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede enseñar autonomía sin generar miedo? Ahí, Sofi, yo creo que va un poquito de la mano en este enseñar autonomía,
no sé si la autonomía se pueda tanto como enseñar, no como dar espacios para que la persona sea autónoma. Y como toda la vida, uno parte de a poquito. Si no le vas a decir, bueno, quiero que empieces a usar el transporte, prueba de una, ¿no? O sea, hay un entrenamiento y uno también en esa autonomía de a poco va confiando en el hijo, en el hermano, en el tío, en los pasos que va dando, ¿no? Y en la evidencia que va mostrando de que puede ser autónomo. Claro. Sí, pero yo creo que siempre es paso a paso, si lo importante es no quedarse en el miedo. ¿Viste? Interesante, ¿cierto? Muy interesante. Alan, ¿tienes la siguiente pregunta? Sí, ahora queremos saber qué rol tienen las familias en la preparación de la vida adulta. Y las familias en la vida en general son fundamental, porque es este sistema es el apoyo primario que una persona tiene, ¿no? Es en las personas en las que uno confía, en la persona que uno puede ir a consultar, en que si uno tiene miedo va a la familia, si uno tiene dudas, preguntas, uno vuelve a su mamá, a su papá, a sus hermanos, pedir ayuda, y la idea es que la familia se convierta en un motor facilitador, ¿sí? En que pueda motivarse con esas metas. Cuando uno, por ejemplo, yo pienso, no sé, mi hermano, él hace triatlón, corre, hace estos deportes que nadan, corren y... Bicicleta, me había olvidado uno. Y cuando él no partió siendo bueno en ninguna de las disciplinas. De hecho, casi que uno se podía hasta reír un poco de imaginarse que ese hermano que uno conoce toda la vida, de que capaz no se levantaba temprano, nunca se iba a levantar para hacer deporte, y de repente dijo, quiero hacer triatlón, quiero hacer, se lo puso como meta, y uno como familia se empieza a adaptar y empieza a propensar, y uno dice, ya, tú sabes que va a tener una carrera, entonces no vaya a hacer un carrete el día que va a tener una carrera, pues, ¿no? O sea, tú apoyas en esa meta, al final la meta de uno de los miembros de la familia es una meta colectiva, es una meta familiar. Sí. Entonces, si uno quiere la vida independiente, tiene que quererlo toda la familia, que ese hijo llegue a esa vida independiente, y que no necesariamente significa que se vaya a vivir fuera de la casa. Sí, y pasa en toda la familia, porque uno cuando emprende cualquier desafío, la familia se involucra con uno también. Entonces, con mayor razón, una persona que tenga alguna situación de discapacidad, con mayor gusto, con mayor amor, con mayor afecto, uno se involucra en las tareas que ellos quieran hacer o en las metas que quieren perseguir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Maxi? Sí. Ah, muy bien. Ya. Okay. Oye, Maxi, vamos a tu pregunta, por favor, sobre Chile. Bueno, sí. Bueno, Paula, ¿y qué debería aprender Chile todavía? Sí, ¿qué le falta a Chile? Yo creo que en Chile es que la confianza. Me gustó mucho la pregunta que me hizo Sofía sobre de participar, de generar espacio de participación real para las personas con discapacidad intelectual. Claro. Que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que hablamos en su momento, las mismas oportunidades, las mismas competencias ¿sí? Puede que en algunas cosas se pueda demorar un poco más, claro, pero todos los que estamos acá podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, todas las metas que tengamos, en medida que nos las pongamos también las metas. Sí, claro, y además que las capacidades se aprenden, uno va desarrollando habilidades, destrezas, capacidades, competencias, entonces también es posible. Se van dominando. Dándole los apoyos que necesita para poder lograrlo. Ustedes pueden llegar donde quieran estar, siempre y cuando la sociedad les dé los apoyos necesarios para que ustedes logren lo que quieran hacer. Sí. Y estar en el lugar donde quieran estar, ¿no? A lo mejor no van a ser médicos ni arquitectos, no, pero puede estar en ese contexto de la medicina, en contexto de la arquitectura, haciendo una tarea que para ustedes sea súper significativa. Y eso también los va a llevar a ser cada día más independientes. Sí. Y la familia los va a apoyar, ¿sí? Ya, entonces, Sofía. Sí. Dinos, Paula, ¿qué sueños tienen muchas personas con síndrome de Down que la sociedad todavía no escucha? Sí. Yo creo que, bueno, me cuesta hablar yo en representación de, yo creo que también puede ser una pregunta del mismo, o sea, que puede responder Max, pero yo creo que hoy día una persona en general, un sueño que tiene es ser feliz. O sea, yo creo que ese es un sueño que es que puede ser transversal, ¿no? Sí. De ser feliz, de ser autónomo,
de participar activamente, como de ser aporte a la sociedad, ¿sí? Sí. Entonces, creo yo que puede ir en esa línea. Sí, yo creo que también de visibilizarlos, ¿no? Y de considerarlos como otra persona que tiene todos los derechos igual que uno, porque de repente los dejamos de lado, no los vemos y eso hace que tampoco los consideren. Maxi, haz la pregunta que dice Cristina. Sí, por supuesto. Ya. Bueno, ¿cuál es el mayor acto de inclusión? Ayudar o creer en la capacidad de la persona. Ajá. ¿Cuál es el mayor acto? ¿Cuál es el mayor acto? De inclusión. Inclusión. Yo creo que el mayor acto siempre va a ser creer, ¿no? Claro. O sea, el ayudar por ahí puede ser algo un poco acotado. Es como, bueno, si porque uno ayuda desde lo que el otro de lo que uno cree que el otro necesita. Claro. En cambio, si uno cree en las competencias, las posibilidades, generas espacio, entregas estrategia y le estás dando este espacio a la otra persona a que opine, a que decida. No le estás enseñando a obedecer, como decíamos antes, sino que le estás enseñando a decidir. Oye, y lo último que te queremos preguntar, disculpa Alan, pero tiene que ver porque ya estamos en el tiempo. ¿A qué viajas a España? Sí. Bueno, en las próximas semanas vamos a viajar como EduDown a España. Voy en este caso yo un poco para ver experiencias de vida independiente, ¿sí? O sea, en España están un poquito más avanzados, hay varios proyectos, y yo creo que hoy día nosotros un desafío que tenemos como institución. En EduDown nosotros trabajamos desde que son bebés hasta que son adultos, sí, lo que es inclusión laboral. Y ahora queremos dar ese paso a una futura etapa que es la vida, que es la vivienda independiente. Para eso queremos ver experiencia, queremos nutrirnos un poco para tener una propuesta que sea sostenible en el tiempo, eso que sea adecuada, que sea para personas autónomas, pero también obviamente siempre en los proyectos, nosotros como EduDown la atención es 100% gratuita, y queremos que sea un modelo que sea sostenible, ¿no? Que sean jóvenes, que les haga sentido y que también esté asociado a la vida de inclusión laboral. Qué bueno, muchas gracias. Alan, vamos a agradecer muy profundamente, se nos está inflando por unos segundos del tiempo. Agradecer profundamente a Paula Giacosa por esta conversación tan importante y tan necesaria, y a todas las personas que nos escuchan. Sigamos construyendo la sociedad más inclusiva que tanto necesitamos, más justa y más humana, y así es la vida. Ok. Muchas gracias, Pablo. Agradecer. Muchas gracias a usted, me encantó. Que te vaya súper bien en España y después la vuelta te vamos a entrevistar. Gracias por venir. Nos vamos con el tema Me voy de Julieta Venegas. Gracias, David.